Puntualísimos. Buenas. Hola, Pris. Hola, Pris. ¿Cómo les va? Mal. Pris. Sí, yo por eso mismo también quería hablar con ustedes. Tengo que pedirles un favorzazo especial. A ver, verán. Como todos ustedes saben, estamos en cuarentena, tenemos restricción de movilización y lamentablemente el único día que yo puedo salir con el carro a hacer compras para mí y para mis papás es el jueves. Y mi esposo me ayuda, pero uno de los dos tiene que quedarse con mi hijita. Entonces, tengo un problema bien grande los jueves por ahora. Entonces, lo que les quería pedir de favor es realmente si más bien podemos aprovechar las 3 horas del miércoles, o sea, tener las clases el martes y usar las horas de laboratorio el miércoles para tener las clases, porque si no, los jueves son una pesadilla. O sea, el jueves pasado terminé el examen con ustedes, de ese rato salí, tuve que hacer las compras así como en Haga Negocio Conmigo a toda madre y de ahí pasar por donde mis papás, dejar las cosas y venir a mi casa y es una locura. Me imagino que muchos de ustedes se sienten identificados en ese caos, entonces Sí. no sé si podemos arreglarlo de esta manera. Eventualmente yo espero que esto vaya mejorando, pero el optimismo hoy día no me alcanza para eso. No estaríamos perdiendo clases, pero lo que estamos un poco perdiendo es la oportunidad de ir adelantando cosas. O sea, seguimos usando, o sea, tendríamos que ir cumpliendo con el sílabo simplemente en el tiempo que estaba establecido. No sé si ustedes tienen problema con eso, no sé qué piensan. Por eso les estoy preguntando. Pues yo no creo que haya ningún problema, Pris. Sí, yo creo que Porque, tampoco. ajá, porque si se te complica Tenemos mucho, mejor o sea, adelantado. no. Todos al mismo tiempo, vamos. Sí. Ya, o sea, les agradecería un montón porque en realidad, o sea, yo hasta la semana pasada que empezó la restricción ya por días no me había dado cuenta, pero el jueves pasado fue como, ¡ah! Solo podemos salir hoy día y ya no hay cómo salir más y fue, o sea, yo terminé el examen, por eso les preguntaba si ya terminan, porque ya me tenía que ir. Entonces, sí, les agradezco un montón. O sea, eventualmente si hay una semana en la que por fin no haya que ir a comprar nada en esta casa, pero es bien difícil porque mis papis como son viejitos tampoco pueden salir. Entonces, bueno, yo les avisaría si es que podemos adelantar cualquier cosa. Pero bueno, les agradezco mucho. La segunda cosa es que la semana pasada yo no me acordé que no les podía poner tarea durante el feriado. Me acordé ya cuando fue muy tarde y por eso no les puse los cuestionarios de las lecturas. O sea, ya leyeron, creo que no les va a hacer daño, pero nada, o sea, ya esas tareas ya no van a contar. ¿Ya? Eso. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a ver... esperen. Oh, Dios mío. Ya. Salud. Entonces, verán, el día de hoy vamos a empezar a ver ya una parte un poquito más complicada de la fotosíntesis y no les pregrabé el video porque lo que vamos a ver el día de hoy es bien denso. Imaginé que muchos de ustedes ya deben haber cogido bioquímica, cogieron bioquímica, ya han cogido bioquímica, vieron fotosíntesis. No vimos fotosíntesis. No vieron fotosíntesis, ya. Entonces, bueno, vamos a empezar y vamos a ir despacito. Vamos a ir revisando las cosas con calma. Van a tener que, por su cuenta, en algunos lugares en la presentación, yo les he dejado unos videos, unas charlas tech, unos tutoriales para que ustedes revisen un poco la parte física de la luz, porque es importante entender cómo funciona. ¿Ya? Entonces, una vez que terminemos la clase, yo les voy a subir igual el Genially, ustedes pueden revisar y hay estos apartados chiquitos donde dice conocer más, donde ustedes pueden aplastar y salen estos videos complementarios, ¿ya? Pero es para no cargarles demasiado hoy día con un montón de cosas que son tensas,
¿ya? Y también les voy a dar la clase así medio en vivo para variar un poquito, porque si yo estoy aburrida, no me imagino cómo están ustedes de estar sentados ahí adelante solo viendo videos y presentaciones. Entonces les voy a dar la clase como si fuera una clase normal. Si en algún momento se corta la conexión, me avisan, retomamos. Si tienen dudas, me avisan para ir más despacio, ¿ya? Pero si esta clase está grabada. Ahorita se está grabando desde el Zoom y entonces yo le voy a subir después al aula virtual, pero ya, o sea, les voy a subir el video de la clase de hoy día de hoy, del Zoom, ¿ya? Gracias. Entonces les voy a compartir esta pantalla de aquí. Fíjate en audio. Ya. Entonces, la clase pasada, ¿no es cierto? Habíamos llegado, sí están viendo la presentación. No, yo No. No, Pris. No. ¡Oh! Wow. ¿Por qué? A ver. ¿Esa? Ahí sí. Ya, Sí, ahí sepa. Sí, ahí sí tengo. Ya, entonces, la clase pasada vimos así como un vistazo general, ¿no es cierto?, de la fotosíntesis y hablamos un poco cómo se fueron desarrollando los organismos fotosintéticos. Hasta ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Entonces, la fotosíntesis es la manera que han encontrado las plantas de aprovechar la luz solar y básicamente, si ustedes se acuerdan cómo están organizados los seres vivos, ¿no es cierto? La luz solar es la base de toda la vida en la Tierra, ¿no es cierto? Porque básicamente los autótrofos son los que se encargan de procesar, ¿no es cierto?, toda esta energía lumínica, convertirla en materia orgánica y de ahí, ¿no es cierto?, tenemos todas las cadenas tróficas que dependen al final del día de los productores primarios. Entonces, la luz solar va a sostener todo lo que es la vida en la Tierra y de toda la cantidad de luz que el Sol nos irradia, un tercio se desaprovecha y rebota a manera de luz. Los otros dos tercios son absorbidos y la mayoría de esto se convierte en calor. Solamente el 1% de esta energía absorbida puede ser transformada a energía química, que es la base de todos los procesos vivos. Ahora, como yo les había dicho de manera súper rápida la clase pasada, ¿no es cierto? La luz puede ser considerada ondas o pueden ser consideradas partículas, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos atravesar un rayo de luz blanca, de luz solar, ¿no es cierto?, a través de un prisma, esta se va a descomponer en diferentes colores que corresponden a diferentes longitudes de onda. El color es característico de la longitud de onda que corresponde, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de longitud de onda, hablamos de la distancia, ¿no es cierto?, que está entre las crestas o entre los valles, ¿no es cierto?, del componente magnético de una onda en particular. Y asociado a esto, nosotros tenemos sustancias en la naturaleza que conocemos como pigmentos, que son sustancias que tienen la capacidad de absorber la luz, absorben solamente ciertas longitudes de onda y entonces transmiten o reflejan las longitudes de onda que no pueden utilizar. Por eso es que, por ejemplo, pigmentos como la clorofila se ven verdes, porque absorben muchas longitudes de onda con excepción de las longitudes de onda que corresponden al color verde. Por eso vemos verde, porque es el color, ¿no es cierto?, que se refleja, corresponde a la onda que se transmite cuando impacta con las moléculas de clorofila. Entonces yo les he puesto aquí un grafiquito, ¿no es cierto?, con la cantidad de irradiancia. Entonces en la línea negra ustedes tienen la cantidad de irradiancia que viene del Sol. La línea roja corresponde a la cantidad de irradiancia, ¿no es cierto?, que llega a la superficie terrestre. La otra, el primer tercio, ¿no es cierto?, es el que rebota. Y finalmente, toda la energía que se utiliza para los procesos fotosintéticos a través del impacto con las moléculas de clorofila es solamente las longitudes de onda que corresponden a eso que nosotros conocemos como el espectro visible de la luz y un poquito más. Entonces, la luz blanca, ¿no es cierto?, la cantidad de rayos que van a venir desde
desde el Sol hacia la Tierra, primero son ondas que viajan, ¿no es cierto?, a una velocidad fija, que es esta constante de velocidad que ustedes tienen aquí, que es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿ya? Además, la luz, ¿no es cierto?, las distintas ondas de luz tienen esta frecuencia y esta frecuencia va a ser inversamente proporcional a su respectiva longitud de onda, que es lo que yo les había mencionado, que es característica, ¿no es cierto?, de cada una de estas ondas. Y además, cada una de estas ondas tiene relacionada, ¿no es cierto?, una cantidad de energía que es característica de cada una de estas ondas, ¿ya? Por eso les había hablado que la luz puede ser considerada como partículas o puede ser considerada como ondas. Y cuando consideramos a la luz como partículas, entonces hablamos de que la luz o los distintos rayos, ¿no es cierto?, lumínicos tienen una cantidad determinada de energía. La cantidad de energía que tienen cada una de estas ondas va a ser proporcional a su frecuencia. Entonces, teniendo en cuenta lo que les mencioné antes, que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, quiere decir que entonces cuando nosotros tenemos rayos de luz que tienen longitudes de onda más corta, como los rayos ultravioleta, como los rayos X, los rayos gamma, estos rayos aquí tienen una longitud de onda corta, pero tienen una cantidad de energía muy, muy alta y por ende tienen una frecuencia muy alta, ¿ya? Cuando nosotros tenemos ondas con una longitud de onda grande, como las ondas de radio, como las ondas microondas, estas en cambio son ondas con una cantidad de energía muy baja, ¿ya? Las ondas que corresponden al espectro visible de la luz están, como quien dice, a la mitad o intermedio, ¿no es cierto?, en todo este rango energético o de longitudes de onda o de frecuencias. Si ustedes quieren, pueden profundizar un poquito más con un video que tiene todo esto condensado acerca de las propiedades de la luz en esta pestañita. ¿Hasta ahí estamos más o menos claros? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, como les mencioné hace un ratito, la luz que va a alcanzar cualquier superficie fotosintética en una planta. Hablamos generalmente de las hojas, pero hemos visto que también hay tejidos fotosintéticos, por ejemplo, en los tallos, en el caso de los cactus o en otras suculentas, ¿no es cierto? Entonces, cuando la luz impacta en los tejidos fotosintéticos, estamos hablando de luz que corresponde principalmente a rayos que están dentro del espectro visible y hacia un poquito más afuera. Tenemos, por ejemplo, una proporción de rayos ultravioleta que sí puede impactar los tejidos fotosintéticos, pero como vimos ayer en la exposición de sus dos compañeros, las plantas en estos casos, por ejemplo, tienen mecanismos de protección contra estos rayos. Los rayos ultravioleta, por ejemplo, son rayos que las plantas no pueden aprovechar para realizar fotosíntesis y entonces tienen mecanismos de fotoprotección. ¿Se acuerdan que hablamos de esto ayer? Entonces, por ejemplo, ahí interactúan pigmentos, ¿no es cierto?, que pueden absorber este tipo de radiaciones para que no lleguen, ¿no es cierto?, a las estructuras que se van a encargar de realizar la fotosíntesis y no dañen estas moléculas químicas, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que a las plantas llegan solamente estos rayos con estas longitudes de onda? La atmósfera terrestre se encarga de bloquear la mayoría de las ondas cortas de luz, ¿ya? Por eso es que en algún momento habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la importancia o de la problemática de que se haya abierto un agujero en la capa de ozono. Ese agujero en la capa de ozono lo que implica, ¿no es cierto?, es que hay una reducción en el espesor de la capa en la atmósfera que impide que los rayos ultravioleta lleguen y entonces los rayos ultravioleta podían pasar con más facilidad e impactar, ¿no es cierto?, en los seres vivos provocando daños, ¿no es cierto?, por tener una carga energética demasiado fuerte. Entonces, en los tejidos fotosintéticos, todos estos pigmentos que tienen la capacidad de responder a las partículas energéticas de la luz se van a organizar, no están dispuestos de cualquier manera. En la clase pasada habíamos visto que, por ejemplo, en las bacterias fotosintéticas, ¿no es cierto?, los pigmentos están dispuestos directamente
en la membrana plasmática, pero en las plantas superiores, en organismos más complejos, ¿no es cierto? Los pigmentos se van a organizar, por ejemplo, en las membranas de los tilacoides, en el caso de las algas verdes y de las plantas. De todas maneras, así sean organismos más complejos, como las plantas, o organismos más sencillos, ¿no es cierto?, como las bacterias, los pigmentos no se distribuyen completamente al azar, sino que se van a organizar en estructuras que normalmente les conocemos como complejos de antena. Se me ha ido una N ahí, perdón. Estos complejos de antena en los que se organizan los pigmentos van a estar asociados a lo que conocemos como centros de reacción propiamente dichos. Entonces, ustedes van a tener un montón de moléculas de pigmento, ¿no es cierto?, asociadas a proteína, y como quien dice, en el centro de todo esto, sí, las proteínas y los pigmentos específicos que actúan, ¿no es cierto?, ya como el centro en donde se procesa la conversión de la energía lumínica en energía química, ¿ya? Entonces, como vamos viendo, no son solamente las moléculas de pigmento las que están involucradas, pero hay un montón de proteínas, de glucoproteínas que tienen que asociarse de una manera particular para poder asegurar que la transferencia de energía de los fotones hacia moléculas químicas se dé de una manera adecuada. De todas maneras, las estructuras, ¿no es cierto?, que componen o conforman estas antenas y los centros de reacción son más o menos similares. El grado de complejidad se da ya por la organización de estos componentes, tanto en las membranas como ya a nivel de las estructuras individuales de las antenas, ¿ya? Entonces, de todas maneras, ustedes pueden ver que, por ejemplo, los componentes son los mismos. Hay clorofila, ¿no es cierto? En este caso es clorofila A, en el caso de una bacteria sería bacterioclorofila, ¿no es cierto? De ahí hay ficoeritrinas, ficocianinas, un montón de otros pigmentos más que son como comunes a todos los organismos. Y estos pigmentos son los que se aseguran, ¿no es cierto?, de que los fotones transmitan la energía para transferencia de electrones al final de la cadena, pero eso vamos a ver ya más en detalle en un ratito. Entonces, solo para recordarles, los pigmentos entonces tenían la capacidad de absorber las ondas de luz, utilizar esta energía, ¿no es cierto? Y lo que hacen es reflejar las ondas que no utilizan. En el caso de las plantas, nosotros tenemos varios pigmentos, pero los pigmentos que están estrictamente asociados al proceso de fotosíntesis van a ser tres. Dos tipos de clorofila, la clorofila A y la clorofila B, y un tipo de pigmento adicional que son los beta-carotenos, ¿ya? Cada uno de estos pigmentos va a responder a longitudes de onda con distinta magnitud. Entonces, por ejemplo, la clorofila B, que es la que ustedes tienen graficada aquí en verde, tiene una longitud de onda un poquito mayor a la de la clorofila A, y ambas clorofilas absorben energía de distintas longitudes de onda. Esto es lo más importante. Entonces, una de las clorofilas absorbe energía en un punto máximo en 680 nanómetros y la otra en 700 nanómetros, ¿ya? Estos son los máximos de energía que pueden llegar a absorber estos dos tipos de clorofila. Y entonces eso quiere decir que los electrones que pueden, ¿no es cierto?, proveer estos dos tipos distintos de clorofila para los procesos de conversión de energía tienen una carga energética diferente. Entonces, en este caso, la clorofila B, que es la verde, ¿no es cierto?, que tiene que responde a longitudes de onda de máximo 680 nanómetros. La longitud de onda es menor, pero eso quiere decir que tiene una carga energética mayor. ¿Se acuerdan? Es inversamente proporcional. Entonces, en este caso,
esta clorofila B tiene la capacidad de ceder electrones con una carga energética más alta, son más energéticos. La otra clorofila, la clorofila A, cede electrones con una carga energética de 700 nanómetros, entonces son electrones con una carga energética menor. Esto tiene implicaciones ya a nivel de organización de los fotosistemas en los cloroplastos, porque entonces las moléculas de clorofila B y las moléculas de clorofila A se van a organizar en fotosistemas distintos que se van a activar en momentos distintos en la célula, porque pueden responder a longitudes de onda distintas, ¿ya? En este caso, el hecho de que las dos clorofilas respondan a longitudes de onda distintas y que también haya la presencia de beta-carotenos, que también actúa a una longitud de onda máxima distinta, para la planta es una ventaja, porque esto lo que hace es ampliar el espectro de luz que la planta puede utilizar o aprovechar para realizar sus procesos fotosintéticos. Entonces, la clorofila A tiene un cierto rango de activación, la clorofila beta tiene un rango un poquito más de calado y los betacarotenos vienen a complementar, ¿no es cierto?, como hacia la cola, el rango de acción de las clorofilas. La acción de los betacarotenos generalmente se ve enmascarada por las clorofilas. Cuando nos damos cuenta que los betacarotenos pueden activarse para también capturar energía lumínica, esto ocurre en el otoño. Ustedes deben haber de pronto visto o presenciado o tal vez visto en fotografías, pero en el otoño, ¿no es cierto?, durante el proceso de senescencia de las hojas, la clorofila en las hojas se va degradando, ya deja de ser funcional, ¿no es cierto?, y la poca actividad fotosintética que pertenece en las hojas decae, ¿no es cierto?, y entonces en ese momento las hojas empiezan a tornarse rojas, amarillas, cafés, ¿no es cierto?, entonces ahí uno puede ver cómo los betacarotenos todavía siguen activados, siguen llevando a cabo el proceso de transferencia de energía, pero evidentemente ya no es una cantidad de energía suficiente como para mantener la vida de esa hoja y finalmente la hoja termina ceneciendo, ¿ya? Por eso las hojas se tornan cafecitas en el otoño. Solo para darles una idea, ¿no es cierto? Tenemos entonces la presencia de estos pigmentos en las hojas, tenemos las clorofilas. La clorofila A y la clorofila B, al igual que la bacterioclorofila, son súper parecidas. Tenemos esta cadena larga que yo les había mencionado, ¿no es cierto?, que está asociada a este anillo con una molécula de magnesio en el centro. Esta de aquí es la parte activa de la molécula. En el caso de la clorofila A y la clorofila B, las dos difieren porque entonces simplemente hay un grupo metilo, ¿no es cierto?, que está reemplazado entre la clorofila A y la clorofila B. La bacterioclorofila, difícil de pronunciar, la bacterioclorofila también tiene una modificación justo en este mismo grupo, es una molécula un poquito más compleja, pero estructuralmente las tres son muy parecidas y por eso es que pueden actuar de la misma manera en los procesos de transferencia de energía desde los fotones hacia los electrones. Los carotenoides son similares al betacaroteno que ustedes tienen aquí como ejemplo. También son cadenas carbonadas largas, en este caso son cadenas carbonadas con unos anillos aromáticos, ¿no es cierto?, en los extremos. Y adicionalmente a estos tres pigmentos de los que ya hemos hablado, también en las plantas vamos a encontrar pigmentos de la familia de las bilinas. Podemos encontrar ficoeritrina, ficocianina, que no se encargan propiamente de la transferencia de energía de fotones a electrones, pero sí participan, como vamos a ver más adelante, en el proceso de transferencia de los electrones a lo largo de toda una cadena de transferencia que ocurre en la membrana de los tilacoides. Entonces, en este caso, la molécula primaria que se encarga, ¿no es cierto?, del proceso de transferencia de energía, de conversión de energía entre fotones a electrones, es la clorofila A.
La clorofila B, los betacarotenos, la ficoeritrina y la ficocianina son lo que nosotros normalmente conocemos como pigmentos accesorios porque en realidad es como una función un poquito secundaria frente al papel que cumple la clorofila A. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Estamos claros? Todo claro. Ok. Entonces, ya con el proceso de fotosíntesis más en concreto, ¿no es cierto? Tenemos estos tres pigmentos. La clorofila A es el pigmento principal, ¿no es cierto? Y entonces, para todo lo que tiene que ver con reacciones dependientes de la luz, es la molécula que va a llevar a cabo, ¿no es cierto?, este proceso. Y como les mencioné en un inicio, la clorofila A tiene la capacidad de absorber ondas de luz que están en el rango que corresponde al azul violeta o al rojo principalmente de todo el espectro, y se ve verde porque justamente no puede absorber, refleja las ondas que corresponden a la luz verde en el espectro. La clorofila B es un pigmento accesorio, es muy parecida, ¿no es cierto? Y también absorbe ondas de luz que están entre el azul, pero más hacia el naranja, y las ondas de luz que no puede aprovechar corresponden al rango del verde y el amarillo en el espectro. Entonces, lo que nos ayuda, como les dije hace un ratito, es ampliar el espectro de luz que se puede utilizar para convertir, ¿no es cierto?, la energía de fotones a electrones en las reacciones dependientes de la luz. Los carotenoides, cuando las clorofilas están activas, la principal función que tienen es justamente entonces actuar como fotoprotectores, o sea, absorben energía. Si ustedes se fijan en longitudes de onda que corresponden al espectro, que no tienen que ver con el rojo o el naranja. Estos son justo los colores que disipan, ¿no es cierto? Y en este caso, este tipo de pigmentos son liposolubles. O sea, pueden estar embebidos directamente en las membranas plasmáticas o en liposomas, por ejemplo. Les puse esto para que ustedes tengan una idea un poquito de cómo sucede el proceso de síntesis de la clorofila en una planta. Entonces, como precursor, la planta va a utilizar un compuesto que se conoce como ácido aminolebulínico, ¿ya? Este ácido aminolebulínico tiene que luego convertirse en protoporfirinas, y a partir de esto, ¿no es cierto?, esta protoporfirina puede seguir varios caminos para convertirse en clorofila, ¿no es cierto? Tiene que incorporar entonces estos átomos de magnesio en el corazón del centro activo de la clorofila, ¿ya? Entonces, básicamente para obtener clorofila A y clorofila B, las reacciones que tienen que ocurrir son más o menos las mismas, ¿no es cierto? Es al final en donde se van a diferenciar los dos tipos de clorofila, y finalmente, ¿no es cierto?, a todo este corazón proveído por el ácido aminolebulínico, se le añade, ¿no es cierto?, esta cola carbonada que vimos que tenían las dos clorofilas. No necesito que se sepan este proceso así en detalle, pero es solamente para indicarles que a partir de un precursor, ¿no es cierto?, este tiene que primero adquirir este corazón de magnesio, y finalmente, tanto para la clorofila A y la clorofila B, ¿no es cierto?, esta cola carbonada que se llama cola fitil tiene que ser adherido, ¿no es cierto?, en el centro activo, y así es como básicamente las plantas pueden llegar a obtener la clorofila. Ah, y una cosita importante que me olvidé de mencionarles es que este proceso de conversión del ácido aminolebulínico a protoporfirina es común
tanto en las plantas para la obtención como para de clorofila como en otros organismos para la obtención de los grupos hemo. ¿Se acuerdan en dónde pueden ustedes encontrar grupos hemo? La sangre. ¿Qué? Sí, es un proceso similar justamente al que ocurre en organismos, ¿no es cierto? En donde se necesita de grupos hemo para captar el oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes hacen un poquito de memoria de todo lo que nos hablaron ayer Sebastián y Jessica, ¿no es cierto? Haciendo como una síntesis de todo lo que oímos ayer, hay una relación súper estrecha entre la tasa de producción neta fotosintética en una planta y las distintas intensidades de la luz a la que las plantas están sometidas, o las condiciones lumínicas, ¿no es cierto?, que tienen las plantas. Entonces, ustedes pueden ver en este grafiquito que cuando la intensidad de la luz es baja, ¿no es cierto?, hay como quien dice una relación lineal entre la cantidad de luz absorbida y la tasa fotosintética. Y a medida, ¿no es cierto?, que va aumentando la cantidad de luz recibida, la cantidad de fotones que se van recibiendo, la tasa de fotosíntesis es como que se va estabilizando, se aplana la curva para hablar en términos que estamos oyendo todo el tiempo. Entonces, esto puede no parecer muy intuitivo, pero en realidad, no se vaya, tiene que ver con que llega un momento en que en las plantas se alcanza una cosa que se conoce como una saturación. Entonces, hay un punto en la curva que se conoce como el punto de compensación de la luz. Y entonces en ese momento es como que la planta ha recibido la cantidad suficiente de luz como para balancear, ¿no es cierto?, el consumo de CO2 que tiene la planta para partir de la energía que produce por fotosíntesis y que entonces luego utiliza para producir glucosa a partir del CO2 con la cantidad de CO2 que la planta puede después llegar a liberar por el proceso de respiración celular. El proceso de respiración celular, si ustedes se acuerdan, es el proceso que se lleva a cabo en las mitocondrias, ¿no es cierto? Y entonces eso implica que eventualmente la planta, ¿no es cierto?, tiene que utilizar toda la energía que produjo a manera de glucosa por la fotosíntesis para otros procesos metabólicos, y entonces hay un equilibrio, un balance entre la tasa de CO2 consumido para producir glucosa y CO2 producido por respiración celular por otros procesos metabólicos. Y esto, ¿no es cierto?, entonces tiene incidencia en la tasa neta de fotosíntesis, ¿ya? Entonces, bueno, hablamos ya de los pigmentos que nos ayudan, ¿no es cierto?, en el proceso de transformación de la energía lumínica a energía química. Estos pigmentos, en el caso ya de los organismos superiores, están organizados, ¿no es cierto?, en organelos. Entonces, en las células vegetales, los pigmentos, ¿no es cierto?, están organizados en los cloroplastos, y como habíamos visto en la primera unidad cuando hicimos la revisión, ¿no es cierto?, de la célula vegetal, los cloroplastos son plástidos altamente especializados. Los plástidos son simplemente conjuntos de membrana, ¿no es cierto?, que definen organelos en una célula. Entonces, los cloroplastos, si ustedes se acuerdan, tenían esta estructura particular que era esta doble capa de membrana, ¿no es cierto?, que encerraba una matriz que se conoce como estroma, que ustedes pueden ver aquí en esta microtomografía, y en el estroma vamos a encontrar, ¿no es cierto?, estos conjuntos de membrana simple que van a formar los tilacoides, y los tilacoides se van
apilando uno sobre el otro para formar un granum o varios grana. Ocasionalmente los tilacoides, como ustedes pueden ver en el esquemita o pueden ver aquí también, están conectados por porciones de membrana que se conocen como lamelas, ¿ya? Entonces, todas las reacciones fotosintéticas, además de otras vías metabólicas, se van a llevar a cabo dentro de estos plástidos especializados en las plantas. Otras reacciones que también se pueden dar además de la fotosíntesis son, por ejemplo, la asimilación de nitrógeno, la asimilación de azufre, síntesis de metabolitos secundarios, síntesis de pigmentos, también síntesis de hormonas. Entonces, en los cloroplastos ocurren varias reacciones. Esto es posible porque también, si ustedes se acuerdan de lo que habíamos visto en un inicio cuando hablamos, ¿no es cierto?, de las células vegetales, los cloroplastos en su interior también tienen ADN, tienen ARN y tienen ribosomas. Entonces, algunas de estas secuencias de ADN, algunas secuencias de ARN son funcionales. Entonces, los ribosomas pueden directamente ayudar dentro del cloroplasto, por ejemplo, a sintetizar algunas proteínas, sintetizar algunas hormonas, sintetizar algunos de los mismos pigmentos que van a formar parte, ¿no es cierto?, de las membranas de los tilacoides y las proteínas mismo que ustedes ven embebidas, ¿no es cierto?, dentro de estas membranas. Muchas de estas reacciones pueden ocurrir dentro del mismo cloroplasto y básicamente son también un vestigio, ¿no es cierto?, de este organismo ancestral, ¿no es cierto?, que fue ingerido para convertirse en estos organismos. Entonces, para volver y concentrarnos otra vez más en la fotosíntesis, todas las reacciones fotosintéticas que tienen que ver con la fase dependiente de la luz, la conversión de fotones hacia energía química, ¿no es cierto?, se van a dar mediante proteínas que están embebidas en la membrana de los tilacoides, ¿ya? Las otras reacciones, las que son independientes de la luz, las que se van a encargar de fijar al carbono, de convertir el CO2 a glucosa, en cambio van a llevarse a cabo no en las membranas, sino en la matriz, en el estroma, ¿ya? Entonces les dejo aquí otra vez les dejo un videíto complementario por si ustedes quieren profundizar un poquito más luego de la clase. Entonces, en las plantas, al igual que en sus ancestros, ¿no es cierto?, los plástidos tienen la capacidad de dividirse por este proceso de fisión que es típico de algunas bacterias, ¿no es cierto? Y luego de esta división, los plástidos pueden irse diferenciando. Entonces, nosotros tenemos, como quien dice, un proplástido que es un precursor de todos estos plástidos. Estos proplástidos, ¿ustedes en dónde van a encontrar? Sobre todo en tejidos que son, como quien dice, tejidos germinales. Están presentes de manera abundante en semillas, en meristemas del embrión y en general en los tejidos reproductivos de las plantas, ¿ya? Estos proplástidos pueden diferenciarse cuando la planta está a oscuras, cuando hay este proceso famoso de etiolación, los proplástidos se van a diferenciar en etioplastos. Estos etioplastos tienen la capacidad de transformarse, de evolucionar en cloroplastos funcionales cuando la planta es nuevamente puesta en condiciones lumínicas y entonces en ese caso pueden desarrollarse a cloroplastos o incluso cromoplastos. Los cromoplastos son estos plástidos en donde están almacenados pigmentos que dan colores a los pétalos, a la cáscara de los frutos, por ejemplo. Cuando la planta está en condiciones lumínicas, los proplástidos directamente se pueden diferenciar en cloroplastos o en otro tipo de plástidos que se conocen como leucoplastos, y estos leucoplastos van a dar lugar a plástidos de almacenamiento que habíamos visto en un inicio. Entonces ustedes pueden tener amiloplastos para almacenar almidón, elaioplastos o ya me olvidé el otro nombre, pero los dije al inicio de la clase. Estos son los que almacenan lípidos y también tienen ustedes proteinoplastos que van a almacenar proteínas.
Los proplástidos en condiciones lumínicas pueden también diferenciarse, ¿no es cierto?, en cloroplastos o cromoplastos para contener, ¿no es cierto?, organizar los pigmentos para la fotosíntesis o para dar el color, ¿no es cierto?, a distintos tejidos. Entonces, cuando hay oscuridad, la reintroducción a la luz va a originar, ¿no es cierto?, que los etioplastos puedan convertirse nuevamente en cloroplastos. Este proceso, ¿no es cierto?, lo que va a implicar es que este etioplasto en oscuridad, que no tenía mucha organización, al ser expuesto a la luz, poco a poco va a empezar, ¿no es cierto?, a producir el material necesario para desarrollar, ¿no es cierto?, todas estas membranas al interior. En un inicio son simplemente algo que se conoce como capas lamelares. Cuando estas capas lamelares se van acumulando, se van produciendo ya en mayor cantidad, ¿no es cierto?, se empiezan a organizar, se producen estas capas lamelares primarias que son como precursores, ¿no es cierto?, de los tilacoides, y finalmente estas se van a ir organizando para formar los tilacoides y formar los distintos grana que se van a encontrar después dentro del cloroplasto. Nuevamente, si es que esta planta es introducida otra vez en condiciones de oscuridad, ¿no es cierto?, esta organización se pierde y otra vez el cloroplasto se puede volver un etioplasto. Esto es un proceso cíclico que depende de la presencia o ausencia de la luz y es revertible hasta cierto punto. En el caso de organismos mucho más sencillos, en este caso una clamidomona que tiene también capacidades fotosintéticas, aquí podemos ver que los pigmentos están organizados, se me ha movido, están organizados en un solo cloroplasto. Esta siluetita roja debería estar justo enseñándoles este cloroplasto único. ¿Cómo se organiza en este caso esta célula? Esta célula es una célula fotosintética que necesita de muchísima energía para poderse mover. Entonces el cloroplasto, en realidad, a pesar de ser uno solo, es un cloroplasto bastante grande que está extendido. Si ustedes se pueden fijar en el detalle, en casi todo el citoplasma. Igual tenemos, ¿no es cierto?, las membranas al interior formando tilacoides organizados, ¿no es cierto?, en estos apilamientos. Y adicionalmente, ¿no es cierto?, hay una región especial en este cloroplasto que se conoce como pirenoide, y entonces en esta región en particular, a diferencia de en los organismos superiores, es en donde se van a producir las reacciones independientes de la luz. Aquí se va a dar la fijación de carbono en las clamidomonas. Entonces, en este caso tenemos un proceso un poquito diferente. En las plantas yo les había dicho que el proceso de fijación ocurre en el estroma. Ahora, en las plantas superiores, en los organismos superiores, esta organización de las membranas en tilacoides que se apilan para formar los grana y que están conectados por las lamelas, sí tienen consecuencias ya desde el punto de vista fotosintético. Si ustedes se fijan un poquito en la microfotografía que tienen aquí, las membranas del tilacoide en los extremos es como que se van afinando, se van presionando un poquito más. Así. Y tienen ya una sección, en cambio, de las membranas, ¿no es cierto?, que están apiladas. Ya esas tienen, como quien dice, un grosor constante, ¿no es cierto?, en la parte que está apilada. Entonces, esta parte que está apilada es, normalmente se le conoce como, en inglés decía pressed, y no encontré una traducción exacta para eso, más que presionadas hacia abajo, ¿ya? Las partes de los extremos, ¿no es cierto?, las partes de los bordes de las membranas no están tan presionadas y son más relajadas. Entonces,
eso tiene implicaciones en la distribución espacial de las proteínas que tienen que ver con la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Entonces, las proteínas y los fotosistemas que se van a encargar de llevar a cabo el proceso de fotosíntesis se ubican de manera diferencial en estas regiones presionadas y no presionadas. Entonces, por ejemplo, el fotosistema 2, que es el que tiene la clorofila con un nivel energético mayor y por eso se activa primero, están sobre todo en estas regiones apiladas o presionadas de los tilacoides. En cambio, la clorofila que forma el fotosistema 1 y la ATP sintasa están presentes en las regiones, como quien dice, un poquito más no presionadas, más relajadas de las lamelas y de los tilacoides. Las otras proteínas del complejo citocromo B6F y las demás proteínas sí están distribuidas, como quien dice, de manera aleatoria por todas las membranas, pero el fotosistema 1 y el fotosistema 2 sí tienen esta separación espacial en las membranas de los tilacoides. ¿Ya? Entonces, ahora sí nos vamos a adentrar en la parte que es un poquito más densa y si es que hay algo que no entienden, me pueden ir parando. Entonces, como les había mencionado, las proteínas y los pigmentos que tienen que ver con las reacciones dependientes de la luz en la fotosíntesis están embebidas, ¿no es cierto?, en las membranas que están contenidas dentro de los cloroplastos. Y entonces, todas estas proteínas ya te vi. Si quieren me hablan nomás porque a veces no me fijo en el chat, ¿ya? Oh, hagamos una cosita. Perdónenme un segundito. Le voy a poner acá en la otra pantalla para poderlo ver. Ya. ¿Dónde estaba? Ya, entonces las proteínas y los pigmentos van a estar organizados en lo que se conoce como complejos fotosintéticos. Y vamos a ver cómo repasamos de manera súper breve la clase pasada. Algunos son más sencillos, ¿no es cierto?, como la plastoquinona, y otros son mucho más complejos, como el fotosistema 1, el fotosistema 2, y pueden ser fijos, ¿no es cierto?, como en el caso de los fotosistemas, o pueden ser móviles a lo largo de la membrana, como el caso de la plastoquinona. Todo va a depender, ¿no es cierto?, de las distintas características y de las funciones que van a cumplir a lo largo del proceso de conversión de energía lumínica. Entonces, aquí ustedes tienen de manera sintética qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con, o cómo están relacionados los distintos complejos fotosintéticos en la membrana y las reacciones en las que están involucrados. Entonces, el fotosistema 1 es el que se va a encargar de recibir la energía lumínica, ¿no es cierto? Aquí, entonces, es en donde los fotones van a estimular a la clorofila para que ésta ceda sus electrones. Aquí también es en donde, para que la clorofila tenga que recuperar su estadio basal, ¿no es cierto?, se va a producir la oxidación del agua, el agua va a ceder electrones y protones para que la clorofila se recupere y se produce el oxígeno molecular como un subproducto de la fotosíntesis. Estos electrones del fotosistema 1 pasan, ¿no es cierto?, a la plastoquinona y de la plastoquinona el electrón pasa al complejo citocromo B6F. El complejo citocromo B6F es un conjunto multiproteico que en este caso tiene una función dual. La primera es también, ¿no es cierto?, transferir el electrón que recibió hacia la plastocianina, que es otro complejo móvil dentro de esta cadena de transferencia de electrones,
Pero además del complejo citocromo B6F, si ustedes se acuerdan lo que les mencioné en la clase pasada, también actúa como una bomba de protones que lo que hace es incrementar todavía más este gradiente de protones que se forma a los dos lados de la membrana del tilacoide, entre el estroma y el lumen, ¿ya? Después la plastocianina va a transferir el electrón que recibió del complejo citocromo B6F al segundo fotosistema, en este caso es el fotosistema 1. En este caso, este electrón va a servir para que la molécula de clorofila, que también se activa por incidencia de fotones, recupere el electrón que perdió y finalmente el electrón que venía viajando, ¿no es cierto?, por toda la cadena, sea transferido, ¿no es cierto?, aquí al último complejo proteico, que en este caso es una proteína que va a participar en la reducción del NADP+ a NADPH, que es de esta molécula que sirve como aceptor final de electrones y es al final del día una reserva de energía para los procesos que luego se van a dar en independencia de la luz. Aquí también esta molécula va a recibir un protón, pero de todas maneras esta cesión de protones no es lo suficientemente fuerte como para que el gradiente se vea alterado. Entonces nosotros vamos a empezar a tener una concentración de protones en el lado del lumen del tilacoide y ese gradiente de protones va a servir, ¿no es cierto?, para canalizar otras reacciones que veremos luego de esta. ¿Ya? Entonces, como ya se van dando cuenta ustedes, hay, como quien dice, un transporte de electrones, ¿no es cierto?, que involucra a todos estos complejos proteicos. Entonces, hay una primera transferencia de electrones desde el fotosistema 1 hacia la plastoquinona, hacia el complejo citocromo B6F y finalmente hacia el fotosistema 1. Y esto es, haciendo memoria de lo que vimos la clase pasada, ¿no es cierto?, el famoso modelo diagrama Z, una Z un poco rara. Entonces, ahora sí, si es que hay algo que está muy complejo, me van diciendo de a poquito, ¿ya? Entonces, el primer complejo fotosintético que va a funcionar, ¿no es cierto?, en esta cadena de reacciones dependientes de la luz es el fotosistema 2, que también se le conoce como complejo capturador de luz. Entonces, en este caso, por sus siglas en inglés, ¿no es cierto?, es el LHC2, Light Harvesting Complex. Entonces, este fotosistema 2 en realidad es un conjunto súper grande, es un complejo multiproteína y está formado por, como quien dice, varias subunidades que forman este complejo multiproteína. Entonces, lo que ustedes ven aquí es una unidad básica, un monómero, un dímero, tiene dos partes. Entonces, en el centro de este dímero, ustedes tienen una cosa que se conoce como núcleo central. Este núcleo central es un núcleo proteico, está formado por unas proteínas que se llaman D1 y D2, y adicionalmente a estas, ustedes van a tener asociadas en el exterior, ¿no es cierto?, una gran cantidad de proteínas que funcionan como proteínas antena. Lo más importante de este dímero, de este complejo, es lo que ustedes ven aquí a la base. Este grupo MN4CaO5 es lo que se conoce como el complejo emisor de oxígeno. Más allá de que ustedes se sepan la fórmula, sepan cómo se llama cada una de estas subunidades, el nombre de esta región es el complejo emisor de oxígeno. Este complejo emisor de oxígeno es súper importante porque es el que funciona, ¿no es cierto?, como la unidad que va a oxidar el agua
para liberar el oxígeno molecular y liberar los protones. Entonces, en este grupo lo importante es este grupo funcional de aquí, que es el que funciona como catalizador para la oxidación del agua. Y esta oxidación del agua es una cosa que funciona como un reloj oxidante. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelante qué significa. Ahora, una cosa súper interesante desde el punto de vista evolutivo es que este núcleo central que ustedes ven aquí es un núcleo que se conserva en todos los grupos fotosintéticos que ustedes encuentran en el árbol de la vida. Entonces, por ejemplo, en el caso de las cianobacterias y de las algas o de las plantas y las algas verdes, o sea, los organismos superiores, comparten el mismo núcleo. Es muy similar. Tenemos, ¿no es cierto?, nuestro complejo oxidativo a la base, y de ahí lo que va a diferenciar a los fotosistemas o a los sistemas colectores de fotones entre bacterias y organismos superiores es, por ejemplo, la presencia de estas antenas periféricas o en el caso de las plantas superiores, de estas proteínas accesorias al núcleo, ¿ya? Pero el corazón, estas proteínas de 1 y de 2 y el complejo oxidativo que está en la base es algo que se ha conservado, que se mantiene común en los organismos fotosintéticos. ¿Ya? Regresemos otra vez a las plantas y organismos superiores. Entonces, ustedes tienen aquí este sitio oxidativo del agua. Tienen ustedes este corazón de manganeso que es el que va a funcionar como este reloj oxidativo. Pero este corazón, ¿no es cierto? Estábamos viendo que es la asociación de un montón de proteínas con pigmentos. Entonces, ustedes pueden ver aquí justamente en colores ilustrados los distintos tipos de pigmento que están asociados, ¿no es cierto?, a estos núcleos oxidativos. Entonces, estas estructuras son en gran parte pigmento y la función que cumplen las proteínas, que son las partes que no están coloreadas, que están como en gris, es simplemente darle al fotosistema, darle al complejo una orientación y posicionar las moléculas de pigmento para que capten, ¿no es cierto?, la energía lumínica de la mejor manera. Entonces, ustedes tienen aquí distintas vistas, ¿no es cierto?, de el mismo complejo y las distintas posiciones que van tomando, ¿no es cierto?, las proteínas versus los pigmentos. Entonces, si ustedes se fijan, lo que ustedes pueden ver desde el lado del estromo, desde el lado del lumen, no es lo mismo y tiene que ver justamente con la exposición de las moléculas de pigmento hacia el lado por donde van a impactar los rayos de luz. Entonces, es justamente una muestra de que las proteínas lo que ayudan es a maximizar la exposición de las moléculas de pigmento a la incidencia de los rayos que van a recibir. Entonces, este complejo emisor de oxígeno, el complejo oxidativo que está en el lado del lumen de las membranas de los está ubicado hacia el lado del lumen en las membranas del tilacoide. Y como les había dicho, esto funciona como un reloj oxidante del agua. Entonces, nosotros habíamos visto de manera súper breve que la parte funcional de esta molécula, ¿no es cierto?, tiene 4 iones de manganeso y estos 4 iones de manganeso lo que van a hacer es ayudar, ¿no es cierto?, a que se dé como un proceso cíclico de pérdida de electrones, por eso es que se habla de un reloj oxidante, y entonces en cada uno de estos pasos es que el agua va perdiendo cada uno de sus electrones. Entonces ustedes tienen aquí la molécula de agua que va a ingresar al reloj, ¿no es cierto? Entonces en un primer paso, esta molécula de agua, gracias al ion de manganeso, perdón, el ion de manganeso lo que tiene es 4 electrones que puede ceder o recuperar. Entonces, en este caso,
hay un primer electrón y un primer protón que se pierden de la molécula de agua, y entonces en cada paso se va perdiendo un electrón y un protón. No es necesario que ustedes sepan en detalle, ¿no es cierto?, todas las reacciones de este proceso, pero sí es necesario que sepan en dónde ocurre y las implicaciones finales que tiene para toda la ecuación de síntesis del proceso de fotosíntesis. Entonces, habíamos visto que el fotosistema 2, ¿no es cierto?, es el que va a iniciar el proceso de transferencia de electrones en la conversión de energía lumínica hacia energía química, ¿ya? Y si es que ustedes se acuerdan del proceso de respiración celular, ¿no es cierto? En el proceso de respiración celular, ustedes tenían una cadena de transferencia de electrones. En la fotosíntesis funciona de una manera muy similar, con la diferencia de que en este caso, ¿no es cierto?, en un primer paso lo que tenemos es rayos lumínicos incidentes, ¿no es cierto?, que van a estimular las distintas moléculas de pigmento que están en estas antenas colectoras de luz, y finalmente este estímulo llega a la molécula de clorofila que está en el centro, en el núcleo de reacción, ¿no es cierto?, del fotosistema. Entonces, esta molécula de clorofila, que en este caso, ¿no es cierto?, es la clorofila, la P680, porque es la que tiene la longitud de onda más pequeña, pero el nivel energético más alto. Esa es la que se activa primero, ¿no es cierto? Entonces, esta molécula de clorofila, al recibir la energía que proviene de los fotones de la luz, ¿no es cierto?, adquiere una forma excitada, que es la que ustedes ven ilustrada aquí con el asterisco. Esta molécula de clorofila en estado excitado es una molécula de clorofila con un nivel energético mayor. Y para poder, ¿no es cierto?, estabilizarse, lo que va a hacer esta clorofila es ceder un electrón. Al ceder el electrón, ¿no es cierto?, la clorofila se convierte en una clorofila P680 más, porque pierde un electrón negativo, ¿no es cierto? Esto es lo que se conoce como un proceso de fotooxidación. La clorofila separa o cede una carga, ¿no es cierto? Entonces, este electrón de la clorofila va a migrar y antes de salir del mismo fotosistema 2, va a empezar a viajar por las proteínas y las moléculas de pigmento que forman este fotosistema 2. Entonces, este electrón de la clorofila pasa primero a la feofitina, que es la que ustedes ven con las siglas PHEO aquí. Entonces, de esta feofitina también va a pasar, ¿no es cierto?, de un estado basal a esta feofitina que luego también va a ceder, ¿no es cierto?, el electrón. Esta feofitina que cede el electrón va a ceder el electrón a un complejo que se conoce como complejo QA. Vuelve a ocurrir el mismo proceso, ¿no es cierto? Al necesitar estabilizarse, va a ceder el electrón, se convierte en QA menos, y entonces este electrón que nuevamente va a ceder va a pasar al complejo QB, y entonces finalmente este complejo QB es el que va a ceder el electrón que va a salir del fotosistema 2, ¿ya? Entonces, es un proceso un poquito más complejo. La cadena de electrones es una cadena de electrones que no solamente comprende a todos los complejos y fotosistemas, pero los electrones también van a migrar por las moléculas de pigmento que conforman cada uno de los fotosistemas. ¿Hasta ahí estamos claros? Pestañeen 2 veces. Sí, sí. Sí, pues. Sí, Ya. Pris. Después del fotosistema, si ustedes se acuerdan, está esta otra molécula
que es bien compleja, pero que es, a pesar de la complejidad, es una molécula móvil, la plastoquinona. Entonces, del fotosistema 2, el electrón va a pasar hacia la plastoquinona, ¿no es cierto? Entonces, en un primer momento, la plastoquinona, que es móvil, se puede ubicar cerca, ¿no es cierto?, del sitio QB del fotosistema 2. Entonces, esta molécula recibe el electrón, ¿no es cierto? Y el electrón va a pasar del sitio QB hacia la plastoquinona. La plastoquinona, al recibir, ¿no es cierto?, los electrones que vienen del fotosistema, se reduce, ¿ya? También acepta los electrones, recibe 2 protones y se convierte en un compuesto que se conoce como plastoquinol, ¿ya? Este plastoquinol va a luego transferir, ¿no es cierto?, los electrones que recibió moviéndose por la membrana del tilacoide hasta llegar al complejo citocromo B6F. Entonces, este plastoquinol tiene la capacidad de moverse por la membrana, llegar al complejo citocromo B6F que está ubicado, ¿no es cierto?, disperso por la membrana del tilacoide y finalmente va a transferir los electrones que recibió al complejo citocromo B6F y nuevamente va a liberar los 2 protones que recibió y estos protones pueden incorporarse al gradiente nuevamente. Entonces aquí les he puesto otra vez una pestañita que tiene que ver con este proceso un poquito más en detalle. Ahora, si ustedes se acuerdan en dónde estamos, ¿no es cierto?, en la célula, estamos dentro del cloroplasto y en el cloroplasto específicamente estamos embebidos, ¿no es cierto?, en la membrana de los tilacoides. Ahora, el fotosistema 2 está ubicado, como quien dice, en la parte de la membrana del tilacoide, ¿no es cierto?, que está expuesta hacia los rayos incidentes de luz. Entonces, los rayos de luz impactan sobre la membrana del tilacoide, los electrones empiezan a viajar, ¿no es cierto?, desde el centro oxidativo del fotosistema 2 y en este caso los electrones lo que empiezan a hacer es a emprender un viaje, pero como quien dice, de regreso hacia el lado por donde incidieron los rayos, o sea, hacia la cara del lumen, ¿no es cierto?, del tilacoide. Y finalmente, ¿no es cierto?, entonces los electrones viajan por todo el fotosistema 2 nuevamente hacia arriba y entonces aquí son transferidos a la plastoquinona y de la plastoquinona, ¿no es cierto?, van a ir hacia el complejo citocromo 6F. Y por eso es que hablamos del famoso modelo Z, ¿no es cierto? El famoso modelo Z lo que hacía era bajar, subir. Estamos aquí en este momento, ¿no es cierto? Es a donde corresponde la flechita. Y nuevamente cuando lleguen a las otras partes de las reacciones van a tener que volver a bajar. Ahora, yo les había mencionado hace como unos 5 o 10 minutos que los fotosistemas, ¿no es cierto?, en realidad están formados por varias subunidades y este primer ejemplo de organización que yo les había hablado, ¿no es cierto?, les había mencionado que es un dímero, pero en realidad, ya estrictamente en la naturaleza, los complejos colectores de luz están en realidad ensamblados como trímeros, como tripletes. Entonces ustedes tienen aquí un dímero, aquí un dímero, aquí un dímero, pero en realidad es un triplete, ¿ya? Entonces, cada una de estas unidades, ¿no es cierto?, está compuesta por numerosas subunidades proteicas, por numerosas unidades de pigmento, en este caso, por ejemplo, de la espinaca. Hay 14 moléculas de clorofila, 4 carotenoides y un sinnúmero de proteínas. Y luego estos
estos trímeros, estos tripletes, ¿no es cierto?, van a verse rodeados por los fotosistemas y entonces es toda esta unidad en conjunto la que actúa, ¿no es cierto?, como esta gran antena colectora de luz. Ahora, la cantidad de energía que uno de estos complejos colectores de luz puede transferir a su centro de reacción va a depender y se puede ir regulando, por ejemplo, en respuesta a la luz ambiental. Si es que, por ejemplo, el día se vuelve más soleado, más nublado, si es que la planta entra, por ejemplo, en algún nivel de estrés que le solicita incrementar su tasa metabólica, todo esto va a ir cambiando la tasa de actividad y por ende la tasa energética, ¿no es cierto?, de cada uno de estos centros. Entonces, la planta, como quien dice, juega con todos estos componentes, va activando, desactivando todos estos componentes para poder incrementar o disminuir su tasa fotosintética. ¿Les parece si aquí nos tomamos un pequeño break porque necesito tomar agüita? Nos tomamos 5 minutos, ¿ya? Ya pues. Ya.
190, una hora. No. Ya, seguimos. De una. En serio, verán, si no entienden, me paran, porque si es así, ahora sí es así, full bioquímica y bien denso. Entonces, de el fotosistema 2, ¿no es cierto? Los electrones pasaban a esta plastoquinona que es móvil, ¿no es cierto? Que se encarga de llevar los electrones desde aquí, del fotosistema 2, al complejo citocromo B6F. ¿Ya? Entonces, este complejo citocromo B6F es otra vez un conjunto, ¿no es cierto?, de proteínas. Entonces, ustedes pueden ver aquí por los colores un poquito, es en realidad un conjunto de 4 proteínas integrales. Estas están formadas por varias cadenas de polipéptidos, entonces en total el complejo citocromo B6F tiene 8 polipéptidos distintos y entre estos polipéptidos, ¿no es cierto?, tenemos el que se conoce como citocromo B6, hay el que se conoce como citocromo F, también hay una que se conoce como
ferrosulfoproteína y también tiene un componente que se le conoce como componente 4. ¿Ya? Entonces, este complejo citocromo B6F en bacterias es uno de los más simples en organismos superiores, en las plantas, en las algas verdes. Entonces, además de este citocromo B6 y el citocromo F, tiene entonces esta ferrosulfoproteína y el componente 4, pero la organización es relativamente similar, ¿ya? Como habíamos visto en un inicio, espacialmente el complejo citocromo B6F está distribuido a lo largo de toda la membrana de los tilacoides, ¿ya? Y entonces, en este caso, los electrones, ¿no es cierto?, que vienen de la plastoquinona van a llegar al complejo citocromo B6F y de aquí van a pasar hacia la plastocianina, ¿ya? Una cosa que vale la pena recordarles que les había mencionado a un inicio es que además de funcionar como una proteína, ¿no es cierto?, de transferencia de electrones, también este complejo funciona como un canal de paso para los protones, ¿no es cierto? Entonces los protones aquí nuevamente vuelven a pasar hacia el interior de los tilacoides, hacia el lumen, haciendo mucho más fuerte este gradiente de protones, ¿no es cierto?, a lo largo de la cadena de electrones. Entonces, en este complejo citocromo B6F, los electrones se van a mover gracias a lo que se conoce como el ciclo Q. El ciclo Q tiene en realidad como 3 fases principales, la primera mitad, la segunda mitad y básicamente el fin del ciclo Q, ¿no es cierto? Entonces, en un primer paso, la plastoquinona, que en este caso está reducida a plastoquinol, ¿no es cierto?, va a transferir o va a ceder los 2 protones para volver a transformarse en plastoquinona hacia el lumen del tilacoide, ¿no es cierto? Y en el momento en que cede estos 2 protones hacia el lumen del tilacoide, va a ceder nuevamente los electrones que había ganado, ¿no es cierto? Y entonces estos electrones van a ser transferidos al complomo citocromo 6F y hacia el otro, hacia la plastocinina. Si pierde 2 protones, cede 2 electrones, ¿ya? En el segundo paso, en la segunda mitad de este ciclo Q, entonces una segunda molécula de plastoquinol, ¿no es cierto?, va a volver a ceder estos 2 protones hacia el lumen y los 2 electrones. Y entonces, en este caso, estos electrones, ¿no es cierto?, van a ser nuevamente cedidos hacia la plastoquinona. La plastoquinona vuelve nuevamente a formar plastoquinol y por eso es que hablamos, ¿no es cierto?, como quien dice, de un ciclo que se va dando. Este es el famoso ciclo Q. Y luego, ¿no es cierto?, este movimiento de electrones y de protones es lo que ayuda a que haya energía suficiente para que esta molécula actúe como una bomba y los protones, perdón, puedan ingresar desde el estroma hacia nuevamente la membrana en donde participan, ¿no es cierto?, en la reducción de la plastoquinona a plastoquinol y entonces para poder pasar nuevamente hacia el interior del tilacoide, hacia el lumen, ¿no es cierto?, tiene que completarse este ciclo y ser liberados. ¿Sí me entienden más o menos cómo funciona esto o necesitan que les repita? Otra vez, Prisco. Ya, Sí. verás. Es que esto de aquí es como un ciclo. Yo les había mencionado, a ver, para explicarles esto de manera diferente. Les había mencionado que el complejo citocromo B6F funciona al final del día como una bomba de protones. ¿Ya?
Entonces, ¿de dónde vienen estos protones que terminan ingresando? Es porque en realidad la transferencia de electrones y protones entre la plastoquinona y el complejo citocromo B6F funciona como un ciclo. Entonces, tú tienes varios pasos aquí. En el primer paso, tienes una primera molécula de plastoquinol, ¿no es cierto? La plastoquinona se redujo, aceptó electrones del fotosistema 2, se convirtió en plastoquinol, ¿no es cierto? Este plastoquinol tiene electrones y protones, en una forma reducida, ¿no es cierto? Entonces, en el segundo paso, cede protones y cede electrones, pero es parte de los electrones que puede ceder, sirven nuevamente para que la plastoquinona se pueda volver a convertir en plastoquinol y entonces estos protones de aquí puedan volver a pasar hacia el lumen del tilacoide. ¿Ya? Entonces es como un ciclo. Es como que en esta parte de la cadena transportadora de electrones se formara un loop entre la plastoquinona y el complejo citocromo B6F y ese loop ayuda a que entonces los protones que están presentes en el estroma del cloroplasto se incorporen a la plastoquinona, ¿no es cierto?, por oxidación, por reducción, perdón, y cuando este plastoquinol, que es la forma reducida de la plastoquinona, quiere volver a retomar su estado inicial, transfiere los protones hacia el lumen del tilacoide. Y en todo este proceso, entonces, en realidad casi como un byproduct, como una reacción secundaria, hay la transferencia de electrones desde el fotosistema 2 hacia la plastoquinona, hacia el complejo citocromo B6F y del complejo citocromo B6F, entonces estos electrones luego pasan hacia el siguiente fotosistema, que es el fotosistema 1. ¿Ahí estuvo un poquito más claro o no tanto? Sí, Pris. Sí, Pris. Ya. Entonces, del complejo citocromo B6F, los electrones van a pasar a la siguiente molécula, que es la plastocianina, que también es una proteína móvil, ¿no es cierto?, que es parte de la cadena transportadora de electrones, y de la plastocianina los electrones van a pasar ya al fotosistema 1, ¿ya? Cuando estamos hablando de plantas superiores, esto ocurre así. Cuando estamos hablando de algas, aquí no existe la plastocianina, sino que en realidad solamente hay una molécula sencilla de citocromo 6 y entonces esa cumple la función de la plastocianina. Entonces, otra vez, el fotosistema 1 es un complejo de muchas proteínas y muchas moléculas de pigmento. En este caso, el fotosistema 1, que se acuerdan, estaba ubicado, ¿no es cierto?, en las secciones de los tilacoides, en el cloroplasto, tiene 17 unidades proteicas y además de eso tiene alrededor de 178 grupos de pigmento, de los cuales la mayoría corresponden a la clorofila. Y en el centro de reacción del fotosistema 1, la molécula de clorofila que ustedes van a encontrar, que es la que va a ceder el electrón, es la clorofila P700, o sea, la clorofila A. Esta clorofila es una clorofila entonces que, como tiene una longitud de onda mayor, tiene un nivel energético menor. Los rayos que absorbe y que son los que van a hacerle perder el electrón a esta clorofila del centro de reacción son unos rayos con longitud de onda menos energética que los que activan al primer fotosistema. Entonces, la activación de la clorofila B en el fotosistema 2 y de la clorofila A en el fotosistema 1 es una cosa que se da, si se quiere decir, como de manera concomitante. Entonces, al mismo tiempo, las dos clorofilas
van a ser activadas, pero van a ser activadas por longitudes de onda distintas. Los electrones que se pierden son electrones de niveles energéticos distintos. Los del fotosistema 2 son electrones más energéticos, por lo tanto pueden viajar por más tiempo y en cada paso van cediendo energía, ¿no es cierto? Los electrones que se liberan por la activación de la clorofila del fotosistema 1, que es la que está presente en este PS1, son de un nivel energético menor y entonces pueden activar, como quien dice, menos pasos de la cadena transportadora de electrones. En el caso de la clorofila del fotosistema 2, vimos que esta, para regresar a su estado basal, ¿no es cierto?, recuperaba los electrones que venían de la oxidación del agua. Esta clorofila, la del fotosistema 1, la clorofila A, en cambio va a recuperar el electrón que va a ceder por activarse gracias a los fotones, ¿no es cierto?, que inciden sobre esa molécula de clorofila. El electrón que va a recuperar es el electrón que viene viajando de toda la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Entonces, estructuralmente, este fotosistema es muy parecido al anterior, ¿no es cierto? Ustedes tienen todas estas proteínas rodeando al centro de reacción, en donde está finalmente la molécula de clorofila que se va a activar. Y nuevamente la clorofila que se activa, la molécula de clorofila A que se activa, va a perder un electrón. Y de la misma manera que en el fotosistema 1, ¿no es cierto?, ese electrón va a empezar a viajar por todas las moléculas de pigmento que están presentes en el fotosistema. Entonces, en este caso, la energía lumínica activa la molécula de clorofila del centro de reacción. Esta clorofila activada va a ceder un electrón. Este electrón primero va a ser transferido a un pigmento que se conoce como filoquinona. Para que esta clorofila regrese a su estado basal, va a aceptar el electrón que llega, ¿no es cierto?, a través de la plastocianina desde el complejo citocromo B6F, y entonces esta clorofila ya está nuevamente en su estado basal y puede volver a ser activada por un rayo lumínico. Este electrón que salió de la clorofila pasa a la filoquinona, de la filoquinona pasa nuevamente hacia ay, se me fue el nombre. Es este pigmento que tiene un corazón de hierro, y de aquí pasa a otro pigmento que se conoce como ferredoxina, ¿ya? Entonces, este viaje, ¿no es cierto?, es el que culmina cuando del fotosistema 1 el electrón va a pasar a el siguiente paso, que es justamente la transferencia, ¿no es cierto?, hacia la molécula de NADP+, y entonces de esta se va a reducir a NADPH. Esta de aquí es finalmente la molécula aceptora de estos electrones que han venido viajando por toda la cadena transportadora de electrones. El NADP+, entonces, se reduce a NADPH, y el NADPH funciona como una molécula reducida, que es una reserva de energía. ¿Ya? A lo largo de la acción, ¿no es cierto?, de todas estas moléculas, lo que fuimos viendo, ¿no es cierto?, es que hay la formación de este gradiente de protones entre el estroma y el lumen gracias a la membrana de los tilacoides. Entonces, los protones, ¿no es cierto?, se van acumulando al interior de cada uno de estos saquitos de los tilacoides. Esa acumulación de protones es similar a la que ocurre, por ejemplo, en las mitocondrias, y entonces este gradiente de protones nos va a servir para conducir un proceso súper parecido al proceso, ¿se acuerdan?, de quimiósmosis que ocurre en respiración celular. Entonces, este proceso de quimiósmosis lo que implica es que gracias a todas estas proteínas que generan el gradiente de protones, por eso es ósmosis,
provee de energía para la síntesis química de ATP, porque el gradiente funciona, ¿no es cierto?, funciona como un motorcito para que la ATP sintasa, que es también esta proteína que está embebida en la membrana de los tilacoides, pueda catalizar la fosforilación del ADP en ATP. Entonces, solo para hacerles de acuerdo, porque en el proceso de respiración celular esto ustedes ya cubrieron más en detalle, la ATP sintasa es una molécula, ¿no es cierto?, que en realidad es bien pequeñita. Tienen ustedes esta cabeza catalítica que tiene 12 nanómetros y tienen ustedes este tallo que tiene solamente 4 nanómetros. La cabeza catalítica es una cabeza fija, pero la parte que está embebida en la membrana, la subunidad que ustedes tienen embebida en la membrana es una subunidad móvil. Entonces, los protones que se han ido acumulando en el lumen del tilacoide pueden salir por esta subunidad que está embebida en la membrana, y el paso de cada uno de estos protones le va, como quien dice, transfiriendo energía cinética a esta parte de la ATP sintasa. Esta parte de la ATP sintasa empieza a tener como un movimiento de torsión, ¿no es cierto? Se va moviendo, y ese movimiento de torsión genera energía que sirve para catalizar la fosforilación del ADP en ATP, ¿ya? Entonces, esta parte de aquí, la cabeza catalítica, tiene varias subunidades que están dispuestas, ¿no es cierto?, así a manera como de un cilindro, y en esta parte es en donde se lleva a cabo el proceso de conversión, ¿no es cierto?, de esta energía cinética que se va generando por el paso de los protones en energía que sirve para fosforilar al ADP. ¿Ya? Entonces yo les he puesto aquí una lectura complementaria que tienen ustedes en el libro de Thais, detallando esto, que ustedes ya deben conocer más del proceso de respiración celular. Y tienen ustedes aquí un videíto, ¿no es cierto?, en el que pueden ver cómo funciona el proceso de rotación, ¿no es cierto?, de esta parte fija de la ATP, de la parte móvil de la ATP sintasa, para generar la energía para la producción de ATP. Entonces, creo que la clase de hoy llega hasta ahí, y para no saturarles demasiado, entonces, en la siguiente clase vemos un vistazo general de las reacciones dependientes de la luz. Ahorita hemos ido viendo así como pasito a pasito, pasito a pasito, relacionado con las moléculas y los organelos, pero la próxima clase hacemos como una revisión, una síntesis general de todos los procesos. Revisamos las reacciones independientes de la luz y los distintos tipos de fotosíntesis, y con eso terminaríamos la parte de fotosíntesis del capítulo de metabolismo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, pues. No, pero No, pero Ya, entonces, de lo que les había hablado al inicio de la clase, mañana yo puedo darles solo una horita de clases antes de tener que salir como loca así a comprar. Y el día lunes, ustedes, a ver, la lectura de ay, qué decir, ya me topé. La exposición de sus compañeros que tuvieron el día de ayer, en teoría, era de hace una semana. Eso quiere decir que esta semana tenían clase normalmente, la siguiente semana toca exposición. Le tocaría entonces a Vivi, a André y a Samantha, ¿no es cierto? sí. Ya, ¿están listos o recorremos toda una semana?
No Señores. sé, Pris. O sea, como sea mejor, porque sí tenemos igual una semana para preparar y sí, como sea, creo. La Vivi no ha estado hoy día. Ya. Y Juan André, ¿tú qué dices? Perdón, Pris, estaba con el micrófono bloqueado. O sea, la exposición sería para la siguiente semana, ¿no es cierto? O sea, a para el ustedes 21. normalmente les tocaría exponer el martes, ajá. No, yo creo que está bien, Pris. Para el 21 sí logramos la expo. Sí, porque Ya, igual entonces tenemos... nos Ujú. mantenemos en el mismo, nos mantenemos en el mismo cronograma que nos habíamos puesto al principio. Sí, Ya, está perfecto. ya, Ya, sí. chévere, chicos. Entonces nos vemos mañana, ¿ya? Ya, muchas gracias, Pris. Ya. Buenas. Pris, mañana, ¿qué hora? Igual a las 9. No, mañana sí a las 9, porque a las 10 apenas termina, entonces salgo volando. ¿Ya? Sí. Ya. Buenas. Ya. Ya, pues chicos. Gracias. Si tienen, yo les Chao, voy a Pris. poner ahorita el enlace para la presentación, revísenle, revisen los videos asociados ahorita que tienen todavía como una hora y si es que tienen preguntas acerca de las partes así más físicas, más químicas, podemos también revisar, ¿ya? Ya me Pris. Sí, Pris. Ok, bueno, ya pues entonces nos vemos mañana. Chao, Pris. Gracias. Adiós. Chao, Pris. Chao. Chao, Pris. Chao, Pris, gracias.